Mi nombre es Sonia. Bienvenido a mi canal. Soy Cuel Patronaje y Costura. Hoy aprenderás la técnica para hacer el mejor patrón de manga. Empecemos. Las medidas necesarias son largo total del brazo o largo de manga, desde el extremo del hombro, pasando por el codo, con el brazo ligeramente doblado hasta llegar a la articulación de la mano. Contorno de muñeca o medida de puño. Esta medida corresponde a la circunferencia sobre el comienzo de la mano. Si vamos a hacer una manga, podemos tener cortadas y unidas en hombros y costados, con hilvanes o costuras, la parte delantera y trasera de una prenda. Y es el momento entonces de realizar la primera prueba y comprobar que la prenda se adapta lo mejor posible a la fisonomía de la persona. Y con mucha observación de nuestra parte, buscaremos los puntos o zonas a corregir. En este caso, prestaremos mucha atención a la sisa. Es importante saber que la medida de talle trasero determina el tamaño de la sisa. Y tal vez en una persona de baja estatura y robusta, al tener un talle trasero corto, su sisa quede muy pequeña para sus brazos anchos. O por el contrario, en una persona muy alta y delgada, su talle trasero nos dará una sisa demasiado grande. O quizás no es por ninguna de las situaciones antes mencionadas, solo es porque queremos un poco más o menos de holgura en sisa porque el diseño lo requiere. No te preocupes, puedes corregir la sisa. Déjame contarte que hay una manera de saber si nuestra sisa necesita un ajuste. Para ello necesitamos la medida de contorno de brazo. Esa medida debe ser tomada bien ajustada, en la parte más ancha del brazo, cerca de la axila. Sobre la parte trasera mediremos la distancia entre los extremos de la sisa. A esa medida le restaremos 6 centímetros y el resultado debe ser igual a la mitad de la medida de contorno de brazo. Si no es así, modificamos la sisa en el patrón antes de cortar o en la prenda. Por ejemplo, utilizando o no el método anterior, puedes agrandar la sisa sobre la línea de costado y rectificar su curva. Tal vez quieras achicarla y lo harás del mismo modo. Si modificaste la sisa trasera, deberás hacerlo también en el delantero y con la misma medida. Por ejemplo, si acá aumenté su tamaño, lo haré aquí también. Ahora sí podemos comenzar con la manga. El patrón se hace sobre papel doble. Y su doblez será el centro de manga. Allí mediremos el largo de manga. El tipo de manga que haremos es una manga base de mujer, que luego nos servirá para hacer todo tipo de transformaciones. Esta técnica solo puedes utilizarla para telas rígidas, es decir, que no tengan spandex. Para conseguir la medida de ancho de manga, te enseñaré 2 maneras distintas de hacerlo. Una es haciendo el siguiente cálculo: ancho de espalda dividido en 2, y el resultado será el ancho de manga. Pero también lo encontramos midiendo la distancia entre los extremos de la sisa delantera. Luego, a esa medida le restamos
1 centímetro y el resultado será el ancho de manga. Elige uno de estos dos métodos y el resultado lo mides desde el centro de manga. Para obtener la altura de copa, también lo veremos de dos maneras. Hacemos el siguiente cálculo. Al octavo de contorno de busto le sumamos 2 y el resultado será altura de copa. Y midiendo la distancia entre los extremos de la sisa trasera, y luego buscaremos las 2/3 partes de esa medida. El resultado de este último cálculo también nos dará altura de copa. La mediré aquí. Dibujo una diagonal. Desde aquí y sobre la línea 6 centímetros. Igual medida en el otro extremo. En ángulo recto trazo una línea hacia arriba y aquí hacia abajo. Desde la diagonal 2 centímetros. Igual acá. Mido este segmento y busco su mitad. Desde este punto y sobre la línea mido 1 centímetro. Ahora haremos el trazo de la copa de manga. No hay reglas curvas que puedan dibujarla con exactitud. La copa trasera comienza en el doblez del papel, en línea recta hasta llegar al centímetro marcado. Con una curva llego a este punto. Luego esa curva decae hasta aquí. Para luego seguir en línea recta. La copa delantera también parte desde el centro de manga. Toca esta línea, pero no en su mitad, sino un poco más cerca de la copa trasera. Luego baja hasta tocar o pasar cerca del punto medio, terminando con esta curva que se acerca a la línea horizontal muy suavemente. Entonces, esta será la copa trasera. Y esta, la copa delantera. Aquí la medida de puño más holgura. Unimos con línea recta. Si medimos la mitad del largo de manga,
Esta línea estará un poco más arriba del codo y será una referencia para transformaciones y distintos largos de manga. El patrón está terminado, pero el dibujo de la copa ¿corresponderá a nuestra sisa? Debemos comprobarlo midiendo el contorno de sisa trasera y sisa delantera. Podemos hacerlo en la prenda sin estirar la sisa o sobre los patrones si es que aún no está cortada la prenda. La medida debe ser exacta y lo haremos con el centímetro de canto o con un curvímetro. La suma de estas dos medidas es el contorno de sisa. Ahora mediré la copa de manga. Comenzaré midiendo el contorno de la sisa trasera. Y ahora la sisa delantera. La suma de ambas medidas será el contorno de copa. El contorno de copa siempre debe ser mayor que el contorno de sisa. Esa diferencia es utilizada para el embebido de la manga. No son frunces, esos centímetros deben desaparecer en la copa de la manga y es lo que le permitirá a la persona la movilidad del brazo. Según la prenda y el tipo de tela, serán los centímetros a embeber. Por ejemplo, para una camisa, la diferencia debe ser de 1,5 centímetros. Si la camisa es en una tela muy delgada, como la gasa u organza, la diferencia será de 1,2. En un vestido, 1,7. En un saco tipo sastre, 2 o 2,5 centímetros. En un abrigo de tela pesada, 2,5 centímetros o 3. Mientras más centímetros tengas que embeber, más difícil será su costura a la prenda. Si nuestra diferencia es distinta a estos parámetros, deberemos ajustar el patrón de manga hasta tener esos centímetros exactos de diferencia. En la búsqueda de corregir el patrón, dar más ancho de manga ofrecerá más comodidad, pero la copa se achicará y perderás en caída de manga. Dependiendo del tipo de prenda, no será tan grave, pero sí veremos unos pliegues más o menos notorios que parten desde el hombro, pidiendo más copa. Si nuestro requerimiento era la comodidad, estará bien esa manga. Si por el contrario, achicar el ancho de manga es nuestra decisión, la copa de manga aumentará y también su dificultad para coser, pero su caída será la mejor, aunque no tendrá la holgura para un mayor movimiento, como es el caso del saco sastre. Antes de ver cómo ajustar el patrón de manga, te diré que si lo que debes corregir son apenas 5 milímetros o menos, puedes hacerlo aquí, ya sea para achicar o aumentar su ancho, y luego lo terminas en línea recta hasta el puño. Si es necesario, rectificas el final de copa. Este será el largo de mi manga.
Sujeto con alfileres para cortar el patrón y así poder hacer luego los ajustes necesarios. Primero cortamos por la sisa trasera. Con el patrón abierto, cortaré por la sisa delantera. Este punto debe quedar marcado en el patrón porque señala el aplomo de manga. Indicaré el punto de aplomo en la sisa trasera. Estos puntos son indispensables para su posicionamiento a la hora del montaje. Es importante con una marca señalar la sisa delantera y el centro de manga. Como ya dije, si cuando restamos contorno de copa menos contorno de sisa, la diferencia no coincide con los parámetros establecidos, tendremos que hacer alguno de los siguientes ajustes. Este será para cuando nos falta embebido. A 5 o 6 centímetros del centro de manga, dibujo 2 líneas paralelas hasta el largo de manga. Las piezas se separan en la copa lo que sea necesario, con la misma abertura. Esta pieza no debe superponer a la del centro, pero sí subir un poco su largo. Corrijo el largo y la copa. Si nos sobra embebido, dibujamos 2 líneas paralelas al centro de manga, como en el caso anterior. Y separamos el patrón en 3 piezas. Superponemos la pieza del costado sobre la del centro, pero solo en la zona de copa. En la zona de largo no se superponen, pero la pieza del costado queda un poco más baja que la del centro. Cuando queremos agrandar la copa sin modificar el ancho de manga, haremos una perpendicular a la línea de centro de manga. Separo el patrón lo necesario para el aumento de copa. Este último caso se utiliza para reducir la copa. Esta pieza se superpone a la mayor.
En todos los casos se busca tener el embebido necesario y justo para nuestra sisa. Si nuestra manga está lista para cortar, dibujaremos una línea guía sobre la tela. Esta debe estar paralela al orillo. Allí ubicaremos nuestro patrón de manga sobre tela doble. Y haremos los márgenes para costura. El ruedo se dibuja en espejo. Un centímetro o 1,5 centímetros para margen de costura. En costado 1,5 centímetros o 2. Eso dependerá del tipo de costura. No olvides señalar los puntos de aplomo y el punto que indica el delantero. Te espero en el próximo video porque coseremos y haremos el montaje de esta manga. Muchas gracias.